Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 9. Nos quedamos en ese capítulo el domingo pasado y vamos a seguir con el mensaje que titulé Cristianismo Radical. O podríamos decirlo cristianismo extremo también. Marcos 9, el 42, el que habíamos desarrollado a mayor parte. Vamos a leer desde el versículo 43. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él está presente. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y tened paz los unos con los otros. Amén. Ninguna generación de cristianos en toda la historia ha tenido el privilegio que nosotros tenemos en cuanto a recursos espirituales y por qué no decir recursos materiales. Nunca ha habido, hermanos, tantos buenos libros en nuestro propio idioma. Nunca ha habido tantas traducciones de la Biblia como en variedad, tamaños, colores. Biblia para hombres, Biblia para niños, para mujeres. A través de internet tenemos la bendición de acceder a muy buenos predicadores sin movernos de casa. Asistir a conferencias de primer nivel. Sin embargo, esto no parece haber sido una bendición para muchos, sino más bien un tropiezo para nuestra generación. Pues nuestro cristianismo, hermanos, deja mucho que desear en muchos aspectos, y eso es una autocrítica que tenemos que hacer cada uno de nosotros. A pesar de la variedad de recursos, a pesar de que vivimos en medio de recursos, muchos están muriendo y otros están languideciendo espiritualmente. O se han estancado, están ahí nomás están. Es una paradoja realmente. Es una paradoja morir de hambre sobre una pila de comidas. Morir de hambre o espiritualmente en una generación donde los recursos abundan, los recursos sobran. Y en muchos casos, y en alguna ocasión en nuestra vida, parece que no estamos disfrutando o experimentando la vida abundante que Jesús prometió a los suyos. Yo me preguntaba eso un tiempo. ¿Dónde está esa vida abundante? ¿Qué es esa vida abundante que Jesús prometió a los suyos? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se experimenta eso? Y si eso es así, o sea, si nos estamos identificando con eso de que no estamos viviendo realmente esa vida abundante, ¿qué está pasando? Tal vez algo no estamos entendiendo. Es evidente que algo anda mal, ¿no? No puede ser que Jesús o Dios se haya equivocado. Es evidente que algo no estamos entendiendo.
algo anda mal. Tal vez por eso hay tantos cristianos que nunca se asientan, nunca crecen, que son inestables, que no soportan el mínimo roce, el mínimo conflicto. Personas que cambian iglesias por razones incorrectas, porque hay razones correctas para cambiar de iglesia. Que buscan nuevas experiencias. Tal vez si me voy allá o en esa iglesia o con otro pastor, con otros hermanos, tal vez me siento un poco diferente o vivo esa vida abundante que Jesús prometió. Lo bueno de todo lo que estoy describiendo es que si tú te identificas o nos estamos identificando con eso, no estamos solos. No estamos solos en esta lucha. No estás solo. No sos la única, no sos el único que se siente así. Todos los cristianos, incluyendo pastores, en un grado mayor o menor, luchan para no dejarse arrastrar por la ley de la gravedad del pecado que todavía mora en nosotros. Uso esa palabra para que se entienda de que la gravedad siempre nos estira hacia abajo, ¿no? El pecado que mora en nosotros siempre nos quiere estirar hacia abajo. Y contra eso tenemos que luchar. La buena noticia es que no tenemos que quedarnos en esa condición. No es que estamos condenados en esa condición. Hay esperanza. El mismo Dios que nos salvó por gracia, escuche bien, también proveyó los recursos para poder vivir a la altura de lo que somos. ¿Qué somos? Somos cristianos. ¡Wow! El mismo Dios que te salvó por gracia también provee de recursos para vivir a la altura de lo que fuiste llamado a vivir como cristiano. El problema es que muchos no saben cómo usar esos recursos y por eso están en la condición en que están. Y de ahí la enorme importancia del pasaje que estábamos leyendo el domingo, comenzamos a estudiar el domingo, que hemos titulado Cristianismo Radical. Decía el domingo que lo que encontramos en esta porción de la Escritura, pueden tenerlo a la vista, no es un estilo de vida que caracteriza solamente a un grupo de supercristianos. Esto es lo que debería caracterizar a todos los cristianos. Como dije la vez pasada, académicos, incluso el que no sabe leer o el que de poca lectura. Sino que este tipo de vida lo puede vivir cualquiera que haya nacido de nuevo. Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. Hoy vamos a ver los dos últimos puntos que nos queda desarrollar. El domingo pasado vimos el primero que titulé Amor Radical. Y si tenemos un ejemplo de amor radical, fue Jesús. No lo podemos entender. Un amor que busca el bienestar espiritual de los demás a expensas de sí mismo. Los cristianos no debemos ser de tropiezo a nadie, pero en especial a nuestros hermanos. Explorábamos el domingo pasado la forma en que podemos ser tropiezo, una variedad de formas a nuestros hermanos, dejando escombros delante de ellos por medio de nuestras malas conductas, por usar nuestra libertad cristiana de forma egoísta e irresponsable. En una forma positiva, debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para facilitar el crecimiento del otro. ¿Saben? A mí me pone triste ver que muchos no están hoy. Me pone triste. Y el cuerpo sufre, ¿no? El cuerpo sufre. El grupo sufre cuando los demás no están o los demás faltan. Y lo peor que no sabemos por qué. Puede ser por razones totalmente legítimas, pero no lo sabemos. Tu simple presencia, hermanos, puede bendecir a otros hermanos. Eso usted tiene que saber. Por eso Dios nos llama a congregarnos.
a mirar las caras los domingos, ya que toda la semana estamos con nuestras actividades, la mayoría. Entonces, debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para facilitar el crecimiento del otro. Ahora, el problema, mis hermanos, es que esto no es algo fácil. No es solamente difícil, sino imposible en nuestra humanidad. Yo estaba hablando de eso el domingo. El cristianismo tiene estándares tan altos, que es imposible para nosotros vivirlo en nuestra humanidad, fuera del poder que Dios nos promete, por causa del pecado que todavía mora en nosotros, que lucha para poder llevarnos otra vez a ese estilo de vida egoísta y orgullosa que teníamos antes de ser alcanzados por Dios. Yo hago como quiero, yo voy cuando quiero, digo como quiero, toda esa naturaleza egoísta, orgullosa que teníamos antes y que todavía está ahí adentro, hermano. Puede estar bastante atenuado, pero está ahí. Y puede salir en cualquier momento, se puede manifestar en cualquier momento. Y eso nos lleva a tocar el segundo punto que titulé un estilo de vida radical. Estilo de vida radical. Los cristianos somos soldados. ¿Sí o no? Como dice alguien. Los cristianos somos soldados. La Biblia describe al discípulo, una de las descripciones de la Biblia es ser soldado. Un soldado cumple órdenes, un soldado batalla, un soldado va donde se le ordena. Nosotros somos soldados, hermanos, que está en pie de guerra constante contra ese pecado remanente que está en nosotros. Por eso dije al principio que la vida cristiana no es un crucero de placer, un barco de placer que va navegando en el mundo disfrutando de la vida. No, es más un crucero de guerra. Volvamos en nuestro texto. Si tu mano fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Yo creo que si esta porción de la Escritura no estuviera en la Biblia, es casi imposible creer que Jesús estuviera hablando de esta forma tan dura, tan ilustrativa. Si no estuviera en la Biblia, si alguien pasa acá adelante y dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Jesús dice, hermanos, no solamente debes cuidar de no hacer tropezar a otros, porque en el versículo 42 esa es la idea, sino también que tú no tropieces. Cuida de no hacer tropezar al otro, pero también tenés que cuidarte a vos mismo, que vos no te tropieces. Obviamente, como dije el domingo pasado también, como hay niños, adolescentes acá, esto no es nada literal, no es algo que se tenga que practicar literalmente. La idea no es una mutilación literal, porque el pecado es un asunto del corazón. El pecado es un asunto del corazón, no importa si te sacas las manos, los ojos, los pies, vas a seguir pecando, porque el problema está en el corazón. No haría ningún efecto. Es como poner una curita sobre un corte infectado. El cojo, el ciego,
seguiría pecando, porque su corazón es el problema. Marcos 7:21, en el mismo libro, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Tenemos un arsenal en nuestro corazón, un arsenal de potenciales pecados que podemos cometer, y está dentro de nuestro corazón. El problema el corazón del problema es el problema del corazón. Así que tener una actitud radical, hermanos, involucra entender que en esta guerra no es posible un acuerdo de paz con tu enemigo. Veía ayer a Donald Trump en una reunión con el presidente de Ucrania, Zelensky, tratando de conciliar, de conseguir la paz entre Rusia y Ucrania. Fracasó la reunión. Según el presidente de Ucrania, no hay posibilidad de paz con Rusia. No, queremos paz con Rusia. Con nuestro enemigo es lo mismo. No hay ninguna posibilidad de acuerdo de paz con nuestro enemigo, con nuestros pecados interiores, con nuestra naturaleza caída. No es posible un acuerdo de paz. Esta porción de Marcos 9 nos enseña que si no dedicamos nuestra vida a combatir al enemigo, el enemigo nos combatirá a nosotros. Es lo que Jesús está diciendo en el texto. Si no te dedicas a matar el pecado te va a matar a ti. Ese pecado que mora en ti, ese pecado que mora en mí, o el pecado externo también. La vida cristiana es entender que el día que te arrepentiste de tus pecados, cambiaste de bando, cambiaste de grupo. Pasaste del ejército del diablo, del ejército de los condenados, al ejército de los salvados. Tú pertenecías al otro ejército, hasta que por gracia viste tu miserable condición y levantaste la bandera blanca de la rendición. Antes estábamos en pecado luchando contra Dios. Ahora estamos en Dios luchando contra el pecado, y esa es nuestra gran ventaja. Ahora nuestra lucha se desarrolla desde una posición diferente. Ya siendo santos, declarados santos, salvos por Dios, y desde esa posición, con una fuerza ya no nuestra, estamos luchando contra el pecado remanente de nosotros. O luchas o mueres, no hay término medio. No hay término medio. El que no está luchando diariamente con su naturaleza, tal vez no ha nacido de nuevo. El que miente naturalmente, o aquel que no entra en conflicto constante con el pecado, sino que nada con la corriente y que hace exactamente lo que su naturaleza caída le dicta. Siento la necesidad de mentir, miento. Siento la necesidad de robar, robo. Siento la necesidad de fornicar, fornico. Totalmente me dejo llevar. Y aquel que no entra en conflicto con eso, aquel que no le resiste, el que no sufre resistiendo a su pecado interno, como dije, tal vez no ha nacido de nuevo todavía y necesita salvarse. No lo digo yo. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y tengan en cuenta
que Pablo dice que más por el Espíritu hacéis morir la carne. No es algo que nosotros podamos hacer con nuestra fuerza. Por el Espíritu, por la fuerza de Dios. ¿Y qué es vivir conforme a la carne? Se preguntarán. Pues es seguir tus impulsos pecaminosos del corazón sin ponerle ningún freno, ninguna resistencia. Cuando son tentados a pecar y resisten y sufren, esa es una buenísima señal. Estás vivo, estás vivo espiritualmente. Estoy luchando para no mentir, estoy luchando para no pecar. Eso es buenísima señal. Esto es una guerra de consecuencias eternas que se desata en el corazón y se manifiesta a través de lo que hacemos. Por eso el Señor menciona aquí las manos, los ojos, los pies, y de esta manera nos muestra que el pecado no solo se manifiesta en una dimensión espiritual. Un famoso teólogo contemporáneo, Sinclair Ferguson, dice: manifestamos nuestra pecaminosidad a través de lo que hacemos con las manos, de lo que vemos con nuestros ojos y los lugares que visitamos con nuestros pies. Así manifestamos nuestra pecaminosidad. Cada creyente debe saber que esta guerra no acabará hasta que su Salvador venga en gloria o que tu Salvador te llame a la gloria. Cada creyente debe saber que esta guerra no va a acabar de este lado de la eternidad. Al principio del siglo XIX, había leído un tiempo atrás que en España dice que había una ley para aquellos que no querían pelear en la guerra. ¿Quién quiere pelear en la guerra? Ellos podían optar por pagar a otros, los que tenían plata, por supuesto, para que lo represente ante el Estado. Por ejemplo, yo le pago a Lucas para que él me represente ante el Estado. Para el Estado yo estoy en la guerra, pero al final es él el que está ahí. Si la persona sobrevivía, por supuesto, quedaba con mucho dinero, se volvía millonario, porque lo que ofrecían eso eran personas con mucho caudal económico. Y si la persona moría, esa persona quedaba con su plata otra vez. En la guerra que los cristianos libramos, hermanos, eso no es posible. Yo no puedo pagarle a alguien más que pelee la guerra que yo tengo que pelear. Nadie puede pelear por nosotros esa guerra interna por el pecado que libramos cada día. Somos responsables totalmente de luchar contra eso. Fíjense el contraste del verso 42. Ahí dice que otros deberían tirarte al fondo del mar con una piedra al cuello, porque si vos lo haces sería suicidio, ¿no? Pero a partir del versículo 43 en adelante, la idea es que no es que otros tienen que cortarte tu mano, sino vos mismo tenés que cortarte la mano. Eso es un acto personal, ya no es un acto que está fuera, o sea, no es que alguien te tiene que cortar, vos tenés que hacerlo. El versículo 42 dice que otros tienen que tirarte antes de que vos peques pongas tropiezo a otras personas. Y del 43 hacia adelante dice que vos tenés que hacer algo contra el pecado. Repito, esto no es literal. Eres tú mismo el que tiene que cortarse las manos, entre comillas. Es tu responsabilidad romper relación con el pecado. Es tu responsabilidad declararle la guerra al pecado. El Señor está hablando aquí de ponerle resistencia al pecado. En dependencia, por supuesto, del Espíritu, porque no puedes hacerlo tú, solo.
pero lo tienes que al final hacer tú. O sea, la acción vos tenés que hacerlo, pero en dependencia del Espíritu. Pablo dice en Filipenses 2:13, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y pareciera que podríamos decir que Pablo está diciendo, cuiden su salvación, cuiden para que no pierdan su salvación. Pero no es eso lo que él está diciendo. Ocuparse de nuestra salvación es saber que nosotros tenemos cierta responsabilidad en nuestra santificación. ¿Quién debe ocuparse de su salvación? Dice Pablo, tú debes hacerlo. Por supuesto, los pastores hacen su parte, enseñan, animan, no, esa es parte del otro. Y después sigue diciendo ese versículo, porque, ahí está la razón, Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Este versículo nos debería traer gran consuelo. Es un misterio eso de que por un lado Dios, por otro lado Dios te hace responsable. Por un lado Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Ocúpate de tu salvación, porque Dios es el que hace el querer y el hacer por su buena voluntad. Esto significa, hermanos, que no somos simples espectadores, simples mirones en nuestra santificación. Él podría hacerlo todo, Él podría hacerlo, tiene el poder para santificarnos automáticamente o instantáneamente, pero Él nos dio su Espíritu que nos provee de la fuerza que no tenemos para lograr cosas que no podemos lograr. Y eso es un misterio. Cristo en vosotros. En la lucha de la santificación nadie puede sentarse de brazos cruzados esperando que alguien lo santifique o que alguien le pegue su santidad. La santidad no se pega. Eres tú, soy yo el que debe decidir no perder tanto tiempo en redes sociales, por ejemplo. Vamos a ser prácticos. En vez de leer un buen libro, eres tú el que debes decidir eso. Dios no te va a sacar el celular. Eres tú el que debe decidir no ver demasiada televisión. Eres tú el que debe decidir no entrar en ninguna página prohibida. Eres tú el que debes hacer eso. Cada cual debe examinarse y tomar resoluciones firmes en aquellas cosas que pueden desviarle de la santificación. Podríamos analizarnos y decir en qué área realmente estoy, con la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos muestre en qué área yo debo examinarme y tomar resoluciones firmes, como cortarme la mano. La lucha contra el pecado será brutal y pasaremos mucho dolor. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dice el apóstol Pablo. Es necesario. Es un camino que no se puede desviar. Si nosotros podíamos elegir nuestro camino, vamos a elegir los caminos, los mejores caminos, sin espinas, con rosas. Eso es lo que indica el gráfico de la amputación. Esto tuvo que haber sido bastante chocante para la audiencia de la época. Decirle no al pecado, hermanos, decirle no a nuestros deseos pecaminosos es tan dramático como una automutilación. Eso es lo que nos quiere un poco hacer ver la imagen de la automutilación. Decirle no al pecado
es tan dramático como una automutilación. Duele, es difícil. Y eso no es algo que se tiene que hacer a medias. No se puede usar un cuchillo de cocina para mutilarte. Tiene que ser algo, tiene que ser un hacha. Por eso es radical. Es ¡pum! Y ya, ¿verdad? No con un cuchillo tratando de... No, tiene que ser radical. En esta guerra, hermanos, se necesita una actitud radical. No debe haber compasión hacia ese enemigo que le costó la vida en la cruz al Hijo de Dios. Eso es lo que nos está enseñando Jesús. No debe haber compasión con el pecado. Él no es compasivo hacia el pecado. Dios odia el pecado. Y esto está perfectamente ilustrado cuando Dios le manda a Saúl, si no me equivoco, primera de Samuel 15 por ahí. Dios le dice a Saúl, al rey Saúl, que ataque y destruya a los amalecitas. Dice, Saúl, te voy a dar una misión. Ve, ataca a Amalec y mata a todos. Mata a sus hombres, a sus mujeres, a sus hijos, a sus animales, a su rey. Mata a todo, destruye todo. Y Saúl, como dije una vez, hace el trabajo, entre comillas, y quiso ser más bueno que Dios. Y perdona al rey de Amalec. Y se quedó con los mejores animales. ¿Qué va a saber Dios, verdad? Demasiado extremista, Dios. Vamos a perdonarle al rey y vamos a aprovechar los animales gordos, los mejores que hay. Esto le costó el reinado a Saúl. Más adelante Dios le dice, ¿cómo pensás que a mí me interesa el sacrificio? Más que la obediencia. ¿Quién era Amalec para Dios? ¿Por qué Dios fue tan tajante, tan radical en contra de Amalec? Amalec era la encarnación de la falta de temor a Dios. Amalec era la encarnación de la oscuridad y el mal en el mundo. Y como tal debía ser destruido desde la raíz. Imagínense la escena. Un exterminio, no importa, hay bebés de pecho, nada, todo tenía que ser destruido. En esta guerra, hermanos, que nosotros tenemos, no tenemos que tener piedad ni a los pecados bebés, ¿verdad? Entre comillas. No podemos decir, este pecado sí, este pecado no. Este pecado es demasiado pequeño. Esto no. No. Dios dice todo. En 1 Tesalonicenses 5:22 Pablo dice, absteneos de toda especie de mal. De toda especie. Especie pequeña y especie grande. De los colores rosados y de los negros igual, de toda especie de mal. En las mentiras, ¿cómo había una frase que decía de mentira piadosa, ¿verdad? Si existiera tal cosa. Mentí por amor. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo les ruego, dice Pedro, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo sé que en cada uno de nosotros todos los días batallan este pecado. Los deseos. A veces ganan, otras veces nosotros ganamos, pero no siempre vamos a ganar. También tenemos que ser justos en esto.
Pero en el cristiano ya no manda esa naturaleza. Puede ser que gane algunas batallas, pero ya no es el Señor de ese cristiano, ya no es el Señor en el interior de esa persona. Hay una gran resistencia, hay una gran guerra todos los días librándose ahí. Hermanos, abstenerse no es fácil, pero no tenemos alternativa. No tenemos alternativa, hermanos. O peleamos o morimos. Eso es así mismo. En esto no hay neutralidad. Nadie puede decir yo me quedo en el medio. Yo ni por acá ni en este extremo. Este texto, además de guiarnos, hermanos, al arrepentimiento, lo que este pasaje nos quiere enseñar es que no hay nada bueno en el pecado. Por más que el pecado te pueda dar una satisfacción temporal, no a la larga es destructivo. Este pecado este pasaje nos quiere hacer ver que en Dios encontramos la verdadera felicidad y la duradera felicidad, la verdadera satisfacción. El problema es que a veces el diablo mismo se encarga en decirnos, ¿verdad?, que Dios es aburrido, que nos prohíbe todo lo alegre. Dios lo prohíbe. Dios es antidiversión. Y no, el pecado nos engaña haciéndonos creer que a esas cosas que Dios nos dice abstenete, estamos perdiendo absteniéndonos. Eso es lo que nos hace pensar el diablo. Pero en realidad Dios nos está protegiendo y nos está enviando o nos está guiando a la fuente de la verdadera satisfacción. El salmista dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Contigo está el manantial de la vida. Según la historia, cuando vinieron los españoles a conquistar América, encontraron tanto oro que los indígenas no le daban valor, ¿verdad? ¿Qué iban a hacer con tanto oro, no? Entonces ellos se les ocurrió traer espejitos, muchos espejitos, y cambiaron los espejitos por oro. Los indígenas nunca se habían visto en espejo. Mira, es mágico, me estoy viendo en el espejo. Y entregaron todo el oro. Se quedaron con el espejito. No tuvieron que ser violentos con ellos. Y es exactamente lo que el pecado hace con nosotros. El pecado nos ofrece espejitos por oro. Satisfacción temporal por oro o satisfacción eterna. Verdadera satisfacción. Como último punto, hermanos, y de una manera más breve, hablaremos de un sacrificio radical. Tercer punto. Versículos 49 y 50 dice: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Algunos comentaristas dicen que estos dos versos son los más difíciles del Nuevo Testamento. Y algunos dicen que es el más difícil de todo el libro, de toda la Biblia. En el contexto general del pasaje, todo el capítulo, anterior y posterior, también vemos que los discípulos se estaban resistiendo, los discípulos estaban resistiendo a la idea de sufrir por Cristo. Es bueno ver el panorama general para entender un poco por qué Jesús termina hablando de sacrificio radical y de paz.
En el contexto general, los discípulos estaban resistiéndose a la idea de sufrir con Cristo. Ellos querían puestos, ¿se acuerdan? Ellos se ganaban de mano para pedirle a Jesús un puesto a su lado. Ellos querían grandeza. Ellos querían popularidad. Y Jesús les dice, no. Seguirme a mí es símbolo de sacrificio radical. Nadie puede llegar a la gloria si primero no camina el camino de la cruz. Ellos querían grandeza. Seguirme a mí es sufrir el fuego de la prueba, es ser conservante como la sal y ser morada del carácter santo del Dios del universo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, si ustedes que dicen ser mis discípulos no quieren sufrir por mí, ¿quién lo hará? ¿Quién va a sufrir? Si la sal no sirve para salar, ¿para qué sirve? Jesús dijo en Mateo, en los primeros capítulos, en el Sermón del Monte, que nosotros somos la sal de la tierra. Si un discípulo no vive como discípulo, ¿para qué sirve? El último verso, en una nueva traducción viviente, dice, entre ustedes, se está refiriendo a sus discípulos, deben tener las cualidades preservativas de la sal y vivir en paz unos con otros. ¿Por qué habla de paz al final aquí Jesús? Acuérdense, los discípulos se habían peleado entre ellos por los puestos. Cuando Santiago y Juan, si no me equivoco, pidieron ese puesto, el resto se quedaron muy molestos con ellos. Hubo una división entre ellos. Porque ellos también querían. Es como si Jesús le dijera, la sal no debe competir con otra sal. Entre ustedes no debe haber competencia. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran víctimas, eran animales ya sin vida, muertas, que eran saladas para ahuyentar a las moscas y evitar la putrefacción. Tenemos que ponernos en el tiempo. No había nada de lo que nosotros tenemos hoy para preservar un alimento o una carne. La sal era oro en ese sentido. Hasta que esos sacrificios eran llevados al altar de sacrificio para ser quemados como ofrenda. Por eso Jesús está haciendo esa referencia de todos serán salados y todos serán pasados por fuego. Y para su audiencia eso era totalmente entendible. Para nosotros es medio difícil entender eso, pero en aquella época, en el contexto del templo y los sacrificios, lo que estaban escuchándole a Jesús estaban entendiendo perfectamente a qué se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo a Jesús a que todo discípulo tiene que sufrir, tiene que pasar por ese valle, tiene que ser sal. Tiene que mostrar las cualidades de la sal. Los sacrificios del Antiguo Testamento no ponían ninguna resistencia. ¿Por qué? Reumanoma, ya murieron. Ya no tenían vida. Y Pablo en Romanos 12 nos invita a hacer sacrificios vivos. No ya muertos, sino vivos. Y el problema del sacrificio vivo, como se dice, es que quiere escaparse del altar. No quiere sufrir. Cuando en una iglesia la mayoría de sus miembros están dispuestos a sufrir y sacrificarse unos por otros. Cuando en una iglesia la mayoría de sus miembros están dispuestos a sufrir y sacrificarse unos por otros para promover el crecimiento y la santificación y la unidad de sus hermanos, en vez de hacer tropezarnos, el resultado será la paz de la iglesia. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Y quiero terminar con algunas preguntas que me hice a mí mismo
por ende también a ustedes. ¿Qué tan salado está tu cristianismo? ¿Qué tan salado está mi cristianismo? ¿Qué tan dispuestos estamos a mantenernos firmes en nuestro amor a Cristo y a negarnos a nosotros mismos, aunque eso traiga sobre nosotros desprecio? El desprecio del mundo, el desprecio de la gente. ¿Qué tan pendientes estamos del bienestar espiritual del otro? Ahora nosotros somos una iglesia pequeña. Y yo creo que a veces, a pesar de nuestro tamaño, todavía nosotros no nos conocemos todos. O no tenemos esa comunión integral todavía con todos los miembros. ¿Qué tan pendientes estamos del bienestar espiritual del otro que viene también acá? El que hace parte de esta pequeña iglesia. ¿O qué tan pendientes estamos por el cuidado de nuestra propia pureza y de nuestro carácter? Que el Señor nos convenza por medio de su Espíritu en esta mañana de lo que debemos hacer, de las resoluciones que tenemos que tomar. Y así ser una iglesia e ir creciendo a la imagen de aquel que nos llamó por su gracia. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Y después vamos a proceder a tomar nuestra Santa Cena en esta mañana. Agacha tu cabeza, hermano, y ora. Dirígete a Dios en este momento. Dirijámonos a Dios en este momento. Padre de la gloria, estamos ante ti, estamos ante tu palabra, ante tus dichos. Y queremos, Señor, mirar nuestra vida, mirar en nuestro interior, mirar qué tan salado está nuestro cristianismo. Mirar si somos personas que se preocupan o se ocupan del otro en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Y sabemos que tu Espíritu Santo nos has dado tú para que podamos vencer y lograr la victoria ante ese pecado remanente que hay todavía en nosotros. En esta mañana bendigo a mis hermanos, bendigo a aquellos que no están también. Y te pedimos, nos bendigas en este momento donde vamos a recordar ese sacrificio que hizo posible, que nosotros podamos estar en ti y gozar de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.